Bien, a través de una carta, un grupo de exministros de la democracia cristiana cuestionaron a las fuerzas políticas que no se han sumado a los acuerdos, acusándolos de practicar un infantilismo revolucionario que no repara los efectos de la violencia. Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora Ignacio Walker, uno de los exministros que suscribió esta misiva. Ignacio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Nicolás, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es el objetivo de esta declaración de los exsecretarios de Estado de la democracia cristiana? Mire, esta semana, Nicolás, han aparecido reflexiones y declaraciones bien impactantes. La de Juan Gabriel Valdés, que fue realmente muy lúcida. Sí. La de Mario Weisblut. Bien completa, de hecho. Muy completa. La de Mario Weisblut en El Mostrador, que fue bien desgarradora, bien brutal. La de altos dirigentes del Partido Socialista, ¿no es cierto?, hace 2 días. Un acuerdo transversal de 25 senadores de gobierno y oposición. Entonces, esta declaración de 18 exministros de la democracia cristiana en los últimos 30 años, en el fondo, lo que quiere decir es basta con la ambigüedad en materia de violencia. Hoy día no hay lugar para la ambigüedad. Hoy día en los dichos y en los hechos hay que demostrar desde el punto de vista de las fuerzas políticas y sociales que tenemos la responsabilidad de conducir, ¿no?, que hay una condena a la violencia en cualquiera de sus formas. Ignacio, ¿y qué hechos faltan en esta ambigüedad que usted critica? Bueno, ¿cuál es el gran hecho positivo? Hay 2 grandes hechos positivos del último mes, ¿no? La gran marcha masiva y pacífica de más de 1.200.000 personas, ¿no?, que demostró, y así lo acreditan las encuestas, habría que ser sordo y mudo para no darse cuenta, que hay un gran apoyo a la demanda social. Eso es un hecho contundente. Y el otro gran hecho contundente, ¿no es cierto?, es el acuerdo social sobre la nueva Constitución. El acuerdo sobre la paz social y la nueva Constitución, que lo suscribieron desde la UDI, ¿no es cierto?, Renovación Nacional, hasta sectores muy importantes del Frente Amplio. Revolución Democrática entera como partido, Comunes, el diputado Gabriel Boric, todos los cuales pagaron bastantes costos respecto de otras fuerzas políticas, por supuesto a las que respeto, pero han tenido una permanente ambigüedad respecto al tema de la violencia desde el día 1. A ver, ¿quién? Cuando uno comunista, llama, podría entender yo? en la declaración no mencionamos a ninguna, ¿no? Al que le caiga el fallo, ¿no? Es que usted ahí voy al punto. Hablan de ambigüedad, hablan del dicho al hecho, pero uno podría identificar en política que claramente sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista no suscribieron el acuerdo y se le ha criticado de distintos sectores, no solamente del oficialismo y oposición, por no tener un mensaje. Pero mire, ya que usted lo menciona, el Partido Comunista, ponerle el nombre, digamos, que no es la primera vez. Porque el 31 de enero del año 88, cuando las fuerzas políticas de oposición a Pinochet suscribimos el acuerdo por el no, el Partido Comunista llamó a no inscribirse en los registros electorales. Sí. Y en junio del 88, el 92% de la población chilena se había inscrito en los registros. Por eso la carta aluden directamente al Partido Comunista sin mencionarlo. Por supuesto, es que no lo mencionamos porque yo tengo respeto por el Partido Comunista, yo no soy anticomunista, pero que cada cual asuma su responsabilidad política. Ese es el tema, ¿no es cierto?, el concepto que utilizamos. Entonces, fíjese usted en el caso del Partido Comunista, desde el día 1, el 18 de octubre, evasión masiva, desobediencia civil, renuncia del presidente Piñera, que es el presidente de la República. Yo no voté por él. Yo voté por Carola Goich y Alejandro Guille. Perdí. El presidente de la República se llama Sebastián Piñera, ¿no? Y después, en el fondo, miren las escenas que estamos viendo mientras aquí conversamos en Plaza Italia. Se ha producido una banalización de la movilización social y de los paros nacionales que ya no tienen nada de movilización social. No están los trabajadores ahí en Plaza Italia en este momento, ¿no? Lo que tenemos hoy día... Al principio eran trabajadores, pero bastante inorgánicos. O sea, y las clases medias, y los estudiantes, y las familias. Pero no habían gremios, no habían sindicatos, no había una mesa de unidad social. Estaba incorporada, pero no parte con una bandera. Nicolás, hablemos aquí con las cartas sobre la mesa, no lo digo por usted, porque la gente que nos está escuchando sabe que lo que ve todos los días no son manifestaciones masivas, sociales, pacíficas de los trabajadores, ¿no es cierto? Lo que ve es saqueo, violencia, destrucción todos los días, ¿no? Y eso es lo que desgraciadamente sobresale más a estas alturas, por supuesto. Pero es que en eso está. Desgraciadamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en esta carta? Hay que aislar social y políticamente a los que cometen violencia, saqueo, destrucción, que son ultraminoría. La violencia está matando la movilización social. ¿Por qué ya no son masivas estas demostraciones? ¿No? Porque la gente tiene temor, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo la banalización de los paros nacionales, miren la estadística de los últimos 40 días. En los picos, ¿no es cierto?, de violencia es cuando se llama a estas movilizaciones, a estos paros nacionales que no concitan a... Para ser concreto, Ignacio, y estoy de acuerdo con ese punto, se dividen en horarios porque, por ejemplo, hubo marchas de la Mesa de Unidad Social durante la mañana y los hechos de violencia se daban durante la tarde-noche. Pero obviamente
uno diría hay coincidencia por lo menos en 2 jornadas de mire, mucha violencia. Nicolás, ¿sabes lo peor de todo esto? Que el tema de fondo, el tema central, que es la demanda social, la legítima demanda social, que es el malestar social, que es la protesta social, eso está quedando a tercer, cuarto plano. ¿Para qué decir la nueva Constitución, que parece un tema surrealista? Y no es nada surrealista. Piensa usted el acuerdo que se logró, transversal, muy brutal. ¿Qué pasa con usted, Ignacio, cuando se critica la cocina, un acuerdo entre 4 paredes, el acuerdo de la elite política? Pero mire el ejemplo que usted da, Nicolás. 2 respetables, las conozco a las 2, dirigentes, ¿no es cierto?, diputadas del Partido Comunista, gritaban, voz en cuello, a las 2 de la tarde, que esta es una cocina, un acuerdo en la cocina. Mire lo que están diciendo, el Parlamento es una cocina. Si el Parlamento no es un lugar privado, es un lugar público, es una institución, es un poder del Estado, de la cual ellos son miembros, ¿no? Entonces, esta carta que... Medio contradictorio, dice usted, o sea, completamente contradictorio. Ellas han sido elegidos para cocinar. ¿Están todos los días en una cocina? ¿Hay menú que se están discutiendo? No, pero el concepto se entiende, Ignacio. No se entiende, no se entiende. ¿Es el problema? No se entiende, porque nunca nadie... Acuérdense que el famoso concepto de la cocina y el chef vino en una reunión de una casa privada, ¿no es cierto?, en el Barrio Alto con un ministro. Sí. Ni siquiera era ministro. Entonces, referirse los propios parlamentarios, en este caso el Partido Comunista, peyorativamente a un poder del Estado, que es el Parlamento, que tuvo el coraje, la visión, la lucidez de suscribir un acuerdo que descomprime respecto a una nueva Constitución que necesitamos. Yo escribí con Genaro Regá y Jorge Burgos hace 2 años un libro que se llama Una nueva Constitución para Chile. ¿No? Y eso es un consenso muy amplio que ha surgido mucho tiempo, pero ahora está la UDI, está Renovación Nacional, está Revolución Democrática, está Comunes, está Boric, está el Partido Socialista, el PPD. Bastante transversal. Ignacio, perdón que lo interrumpa, quiero justamente ir a lo profundo y el contexto también de ese punto. Cuando se habla de una eventual nueva constitución, un proceso constituyente que está en plena ingeniería, algunos días anda bien, otros días anda mal, pero bueno, si es la política, hay que llegar a acuerdos. ¿Cómo se puede sostener ese proceso constituyente pensando, por ejemplo, en el próximo plebiscito, cuando el gran punto que aqueja hoy al país es el orden público, la seguridad? ¿Se puede sostener uno con otro? Es una víctima de la actual situación de violencia, de saqueo, de destrucción, ¿no es cierto? Porque ¿dónde están las cámaras hoy día? ¿No es cierto? ¿Dónde están las noticias? ¿Dónde están los titulares de prensa? En el saqueo, en la violencia, en la destrucción. ¿De quién? Del lumpen, de los narcos, de los anarcos, todo lo que sabemos. Ese no es el pueblo chileno. Esos no son los trabajadores, esos no son los sectores medios, esas no son las familias, ¿no es cierto?, que desfilaron legítimamente durante mucho tiempo, muchas semanas y días en forma masiva, pacífica, ¿no es cierto?, para respaldar una demanda social que es sentida. Bueno, esa demanda social, la violencia la mata, la relega a un 3º o 4º lugar. Y la nueva Constitución también. Entonces, lo que está hoy día, lo que está en la orden del día, es que el Estado tiene que reprimir la violencia. ¿Cómo se reprime? Bueno, para eso está el gobierno, el Ministerio Público, la fuerza... Yo soy una persona de oposición, pero aquí no hay gobierno de oposición. Dije, el Estado tiene que reprimir la violencia. ¿Qué es el Estado, Nicolás? El monopolio de la fuerza. ¿Qué es lo que estamos viendo todos los días? La privatización de la violencia. La privatización de la violencia. Y eso desperta los peores temores y miedos de la gente con mucha justicia. Usted ve que ahora la gente se está empezando a defender. Sí. Todos sabemos dónde eso termina en América Latina. Eso es lo preocupante, porque evidentemente es un síntoma de una situación que es muy relevante a analizar y que ahí también lo llevo, Ignacio Walker, a ese punto. Hay un análisis de que Carabineros, tras los informes de violaciones a los derechos humanos, de la situación con las escopetas antidisturbios, con más de 200 víctimas con traumas oculares, que evidentemente tienen que ser investigados y tienen que haber responsables acá. De hecho, se habla que el gobierno no ha presentado ninguna querella al respecto y ese es un pero. Carabineros en general, dejando de lado esos casos, está totalmente de manos atadas. Y muchos dicen, ¿dónde están Carabineros cuando se necesitan? Están en las manifestaciones, pero no están donde efectivamente hay saqueo, donde hay violencia, delincuencia. ¿Cómo lo ve usted? 2 comentarios, Nicolás. Qué bueno que usted menciona el tema de los derechos humanos, que es el último punto de nuestra declaración, porque de las cosas más positivas que han ocurrido en Chile en los últimos 40 días es que hay un acuerdo bastante amplio sobre que todo tiene su límite en el ejercicio del poder político, de la fuerza policial, que es el respeto por los derechos humanos. Qué bueno que ese concepto, que a lo mejor en algún momento dividió a Chile. Yo fui abogado de la Vicaría de la Solidaridad a los 23 años, así que muchos vivimos toda esa experiencia en dictadura. Pero en democracia, con mayor razón, en un Estado democrático de derecho, hay que respetar los derechos humanos. El informe de Human Rights Watch creo que es un modelo
Es totalmente compatible, decía José Miguel Vivanco, el respeto a los derechos humanos con el orden público. Pero por supuesto. ¿Le preocupa que hay algunos sectores donde se esté de alguna manera haciendo esa división y no sé si empatando, pero echando a competir uno con otro? Por supuesto que sí, porque lo primero, el Estado tiene que reprimir la violencia porque es el monopolio de la fuerza. Lo segundo, quiero ser bien claro, el gobierno tiene que gobernar. Aquí hay un vacío de poder inmenso. La gente siente la indefensión y la impunidad. Quiero ser bien franco. No, porque este no es solo un tema del gobierno. Desde hace muchos años, y nosotros, Concertación Nueva Mayoría, estuvimos 24 de los últimos 29 años, ¿no es cierto?, en el gobierno. Desde hace muchos años, la gente que nos está escuchando ha tenido la sensación de impunidad en su población, en su barrio, en su comuna. ¿Frente a qué? Al microtráfico, el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia, donde la gente no ve el Estado, no ve la policía. Eso que estaba en la superficie, bajo la superficie, hoy día subió arriba de la superficie. Se generalizó y se hizo visible. ¿Cuál es el problema hoy día? Que el tema hoy día es los saqueos, la violencia, la destrucción, la delincuencia, los narcos, los anarcos, el lumpen. Ese es el tema. Entonces, por eso en esa declaración decimos, mira, hay una dimensión policial, delincuencial, ¿no es cierto?, reprobable, pero las fuerzas políticas tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad, y por eso no puede haber ambigüedad respecto de la condena sobre la violencia. Le agrego más. Sí, y en ese punto, perdón, de todas maneras, la condena a la violencia, pero también hay varios que dicen las fuerzas políticas no están dando el apoyo a la institución que está encargada por la Constitución a resguardar el orden público, Es que en este caso Carabineros Carabineros. de Chile tiene que tener el apoyo social y político de todos, no solo del gobierno. Pero si hablamos del monopolio de la fuerza, que es el Estado, son los uniformados, son los carabineros, las policías, la policía de investigaciones. Quiero ir más lejos, para ser bien claro. Yo apoyo absolutamente que puedan estar las fuerzas militares cuidando la infraestructura crítica. El proyecto enviado por el gobierno. Pero por supuesto, y se requiere una reforma constitucional, hacemos la reforma constitucional. Y con las dudas con respecto a la exhibición de Pero responsabilidad. si eso está resuelto en el Código Penal y en el Código de Justicia Eso, Militar. de hecho, lo dijo el ministro del Bueno, Interior, pero lógico, está ahí en discusión. Pero que se aclare, se aclare. Pero, falta el detalle, ¿no? Pero, sí, pero Nicolás, el 2 más 2 son 4. ¿Por qué los militares tienen que estar en el resguardo de la infraestructura crítica, que son 11 sectores? Porque así la policía, los carabineros, pueden estar en el control del orden público. De la calle. Obvio, de la calle. Si Carabineros no da abasto en la situación que estamos enfrentando, ¿no? No quiero ser alarmista, pero esto es obvio, porque lo estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces, aquí las fuerzas políticas tienen que pagar costos. ¿Son populares estas medidas? Pueden ser muy impopulares, pero el Estado tiene el deber, ¿no es cierto?, de resguardar la seguridad de las personas. Para eso existe el Estado. El gobierno tiene que gobernar, sí, pero los que estamos en la oposición, como lo ha hecho mi partido, la Democracia Cristiana, en todo el último año, que hemos estado absolutamente disponibles para todo aquello, ¿no es cierto?, que vaya en beneficio de la población, de la comunidad. Pero nota en la Democracia Cristiana, por ejemplo, en ese punto en particular, una apertura a discutir y aprobar en su efecto el proyecto de... Lo dijo el presidente del partido, lo dijeron varios diputados. Pero los parlamentarios, porque finalmente fue a Chair no vota, son senadores y diputados de... Los diputados de la Democracia Cristiana han dado una clase de colaboración en el último año, desde la oposición. Una oposición crítica, pero constructiva. Si lo que estamos viendo en el país en los últimos 40 días, que es algo inédito en la historia de Chile, ¿no? En la historia de Chile. Claro, esto uno le evoca imágenes de un pasado que todos conocemos. Pero este tipo de violencia delincuencial, de saqueos, de destrucción, de lumpen, de narcos, de anarcos, a cargo de las calles, del espacio público, que debiera ser el espacio de la gente, de la ciudadanía. Mire usted el tema del metro. Mientras aquí estamos conversando, ¿cuántas estaciones del metro están cerradas, ¿no? Entonces, el metro, que es una empresa del Estado, que es de las empresas más democráticas de Chile, que transporta 2,7 millones de personas por día. Nicolás, a esa gente, ¿qué le estamos diciendo? Esta es una puñalada en la gente, en la ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto, nuestro llamado, como exministros de la Democracia Cristiana durante 30 años, es decir, mire, las fuerzas políticas no podemos eludir nuestra responsabilidad y hay que pronunciarse sobre esta materia en forma clara. No puede haber ambigüedad respecto de la violencia y que cada cual asuma su responsabilidad. La gente no es tonta, la gente está mirando. Ignacio Walker, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Que esté muy bien.